Sí, muchas gracias. La verdad es que yo no tenía mucho interés en preguntarle sobre el asunto del cambio de nombre, pero quisiera insistir porque a partir de sus respuestas creo que hay forma de encontrar en usted algunas visiones respecto a distintas interrogantes que mantengo yo sobre cómo funciona el Poder Judicial y cuál debe de ser el papel de una ministra en la Corte. Voy a repetir solamente para ilustrar varias de las preguntas. Estamos hablando que en el 2009 se ordenó la liberación de Osvaldo Saucedo Guerra, acusado de lavado de dinero en Estados Unidos. Este sujeto era solicitado por la justicia estadounidense con los apellidos invertidos, como Osvaldo Guerra Sauceda. La juez federal ordenó su liberación, es decir, usted, porque el nombre del detenido no correspondía con el de la persona que debía entregar las autoridades. Revisando después la propia Procuraduría General de la República, entiendo que inició una persecución contra usted. No sé si eso me lo pueda detallar en términos jurídicos para tener mucha claridad respecto a lo que he leído de medios. Misma que no prosperó. Y todo este tema se quedó en una amonestación. Y lo que yo escuché de su respuesta fue que era una amonestación que, viniendo pues en este caso, de los instrumentos de control interno que tiene el Poder Judicial, usted la aceptó como tal. La duda que a mí me queda, bueno, primero si nos puede ilustrar un poco más cómo estuvo el proceso, es primero si usted como juez no tenía instrumentos para ampliar la solicitud de elementos por parte del Ministerio Público, digamos, si es que en algún momento no hubo razonable duda o razonables elementos para que dicho nombre pudiera estar cambiado o no, es decir, que usted nos pueda ilustrar cómo le tocó vivirlo, este caso, si es que usted no tenía más elementos para profundizar. Segundo, una vez que usted toma esta decisión, el asunto llega al nivel de que la propia Procuraduría General de la República inicia acciones contra usted. Y después usted se queda conforme con una simple administración, porque usted dice, pues es una resolución que toma el Poder Judicial, en este caso los organismos de control, y pues esto es algo que pasa en el Poder Judicial. Me queda la sensación de que no fue un asunto menor, porque si no, no hubiéramos tenido a la Procuraduría General de la República pues actuando en contra de usted. Y entonces, la primera pregunta, que es de carácter institucional, es si verdaderamente nuestros jueces no tienen otros elementos, otros instrumentos para defenderse sobre lo que pudiera haber sido, así lo escuché por lo menos en su exposición, posiblemente un acto de arbitrariedad, un acto de injusticia. Usted dijo que jamás lo reconoció como algo pues legítimo haber ocurrido, por lo menos esa es la sensación que me quedó. Primera pregunta es, nuestros jueces en este país no tienen elementos o instrumentos para defenderse frente a amonestaciones que puedan incluso llegar a ser injustas. Primera pregunta. Segunda es, habiendo sido una participación, me parece que en dimensiones mucho más amplia, la que significó la Procuraduría General de la República, es si usted como persona, como ciudadana, no le quedó la inquietud de que esto pudiera quedarle alguna huella en términos de que tenga después a un senador que le esté preguntando sobre algo que tiene que ver, siendo usted michoacana, ¿sí?, con un asunto de lavado de dinero. Entonces, debo reconocer que frente a quienes han compartido este espacio en la terna, es mucho más echada para adelante en las respuestas. Pero sin duda alguna me interesa mucho, repito, saber de usted si es que los jueces, esta es la sensación que me queda, no tienen instrumentos para defenderse frente a amonestaciones que puedan ser arbitrarias, que puedan ser injustas. Y segundo, si no quedó en su necesidad personal el que no quedara algo que mediáticamente quedara pues como un asunto sobre el cual pues usted pueda tener ciertos cuestionamientos, repito, no necesariamente contundentes o no necesariamente prejuiciosos, ¿no?
me queda la duda en su respuesta, el por qué no luchó usted porque no quedar esa marca como algo que aquí usted ha dicho como algo que no consideró justo. Esa es la sensación que me quedó. Usted dijo, yo lo acepté porque así lo señalan las instituciones. Más o menos eso fue lo que dijo. No tengo la versión videograbada, pero sí, no era mi intención insistir en este tema, pero me ilustrará mucho algunas de sus respuestas. Si le parece bien, desahoguemos. De todas maneras, tengo chance de volver a preguntar. Por favor. Gracias, senador. Y qué bueno que ya le dije desde el principio que me den la oportunidad de hablar de esto, porque a lo mejor lo que no pude hacer nunca lo hago ahora. En primera, quisiera yo aclarar que no dejé ir a Sauceda, que era acusado de lavado de dinero en los Estados Unidos. Dejé ir a una persona que me consignaron cuando no era, o que me presentaron cuando no era quien yo había mandado detener para fines de extraditar. Yo creo que entre esas dos posturas hay una diferencia inmensa, entre haber dejado ir a quien querían y con todo lo demás, y yo haberlo dejado salir sin ningún reparo y sin nada. Yo no dejé salir a ese señor que usted me dice, yo dejé salir a alguien que me trajeron, que no coincidía con las características ni con los apellidos en el orden, aunque sea, de la persona que Estados Unidos estaba reclamando. Sí. Es que usted me afirmó cuando insistió su pregunta que, tomando en cuenta el asunto de Sauceda Guerra, en el que yo dejé en libertad a una persona que me estaban pidiendo por lavado de dinero en Estados Unidos, y de ahí partió su pregunta. Yo le estoy explicando, con todo respeto, que no dejé yo ir a Sauceda, que lo acusan de lavado de dinero en Estados Unidos. Yo dejé ir a una persona que me trajeron equivocadamente en lugar de Sauceda, y por eso decreté su libertad en respeto a su derecho humano a la libertad. Y por eso dejé, con toda la independencia y la imparcialidad que como jueza federal me ha caracterizado, vigente la orden de aprehensión. Digo, la orden de detención con fines de extradición. No sé si ya me expliqué, señor senador. ¿Sí? Muchas gracias. Si así hubiera sido, yo le aseguro que la Procuraduría General de la República, que es quien actúa en las cuestiones de extradición y quien lo puso a disposición y quien me siguió la averiguación previa de la que tanto hemos platicado, no hubiera quedado conforme o hubiera hecho a lo mejor valer algunas otras acciones. No estaría yo platicando aquí con ustedes, señor senador, si lo que hubiera sido en contra de mí hubiera sido una persecución. Creo que como personas públicas, al asumir un cargo como es el ser juez federal, estamos sujetos al escrutinio de todos y de las instituciones. Entonces yo no lo veo como una persecución, sino simplemente como alguna cuestión que quiso hacer valer la Procuraduría para investigar qué era lo que había pasado en ese asunto. Ellos hicieron la consignación, pero les repito que se negó la orden de aprehensión, se confirmó por el Tribunal de Alzada, y si bien me sancionó el Consejo, y paso con eso a la siguiente pregunta, no es que no me haya podido o lo que sea, en sede nacional efectivamente no hay nada que se pueda hacer contra esas resoluciones. Y créame que no hice más, a lo mejor porque al final de todo mi conciencia está tranquila, puedo defenderlo, puedo platicarlo, puedo decirlo, y además las cargas de trabajo que tenemos en el Poder Judicial de la Federación no me permiten ir más allá de muchas cosas, y además lo que sí creo yo que debiera de modificarse es en el Poder Judicial de la Federación la consolidación de esa dirección de comunicación social que tenemos, en la que pudiera decirse a los ciudadanos qué fue lo que pasó, no nada más en mi asunto, sino en muchos, donde se presta muchas malas interpretaciones, a que ya lo dejó ir, a que ya pasó esto. Cito, por ejemplo, y sin tener mayores elementos, el asunto de Kalimba, que resultó que criticaron mucho que el juez lo mandó detener, y después criticaron mucho que en dilación constitucional lo dejó ir. Lo que la gente no se entera es que entre el cumplimiento de la orden de aprehensión y la determinación de aquel juez de Cancún que lo dejó ir en término constitucional, hubo 6 días en los que pudieron traer pruebas y pudo modificar la consideración del juez y del acervo probatorio de ese asunto. Entonces sí lo mandó traer y después lo dejó ir, pero con apoyo en pruebas.
y lo que la gente sabe es que únicamente lo dejó ir y ya. Creo que sí se debería fortalecer la Comisión de la Dirección de Comunicación Social para hacerle saber a la gente de primera mano y desde el Poder Judicial de la Federación qué es lo que está pasando. Que me preocupe esa situación sobre mi honor y sobre lo demás, pues no tanto, señor senador. Claro que me resultó incómodo la cuestión de la amonestación, me resultó incómoda la cuestión de la averiguación. No creo que a cualquiera de nosotros pudiera no causarnos algún problema, por pequeño o por grande que fuera, pero yo creo que más allá de lo que la gente pueda decir o de lo que la gente pueda hacer, sé que el foro y la gente que está cerca de mi función como jueza de distrito y ahora como magistrada de circuito sabe cuál es la forma de conducirme y sabe que cumplo con los principios, y el propio Poder Judicial de la Federación sabe que puedo hacerlo, por eso estoy en el lugar en el que estoy. Todo le aseguro por mis propios medios y sin ningún problema. Yo lo único que quiero es servir a México, si puedo en la Corte, qué bueno, se los agradezco, si puedo en el Tribunal Colegiado también, porque la cuestión es poder hacer algo por este país, aunque sea un poco para fomentar que pueda ser un mejor país. ¿Sí? Gracias. Bueno, hay en las notas que a mí me prepararon, hay un capítulo en el cual hay una entrevista, hay quien la busca usted para entrevistarla sobre este tema. Quiero encuadrar la pregunta, y no es que tenga mucho interés en el asunto, le reitero. Yo, en la primera exposición que hice, le comenté que alguien o gente de su correligionarios de usted señalaron que este tema no había pasado a mayores. No era mi intención profundizar, pero ahora que las respuestas me lo permiten, hay dentro de estos capítulos, dado que usted me dice que es un asunto de comunicación social o que debería de fortalecerse la comunicación social, como parte de la relatoría de este tema, hay a finales del 2008, se le buscó a usted, perdón, no a finales del 2008, sí, perdón, la juez décima, Verónica Judith Sánchez Valle, no recibió al reportero Alfredo Méndez, y aunque se le informó el motivo de la visita, dijo por conducto de su secretaría que no le importaba que se le mencionara en cualquier trabajo periodístico como una de las jueces que se oponen a la transparencia. El reportaje se publicó en ese diario el 4 de enero del 2009. Sé que no tienen que ver las fechas, pero dado que fue un asunto de comunicación social, ¿cómo interrelaciona usted, digamos, esto que fue una respuesta que usted le dio a periodistas que querían saber de su desempeño como jueza, y si usted lo que nos dice es que es un problema de comunicación social, específicamente un hecho que le afectó en términos de su desempeño y que generó una marca que es la que hoy nos tiene hablando, ¿qué tanto su respuesta la podría yo considerar como válida? Que es solamente un tema de comunicación social, dado que usted no le interesó en ese momento. Creo que en principio, señor senador, con todo el respeto que me merece, usted está dando plenamente cierta esa afirmación mía de que yo no quiero decir nada, ¿sí? O sea, incluso ahorita al final me dice, ¿qué hay con esa afirmación? No la hice jamás hablé con los medios ni de ese asunto ni de ningún otro, aunque en algunos periódicos, que no recuerdo cuáles fueron, se hicieron algunas afirmaciones de esa naturaleza. Más en el asunto de Portillo que mencionaba hace un rato con la senadora Tagle, hasta un cuadrito en la página de internet había de algún periódico donde decía que yo había opinado no sé cuántas cosas. Nunca he recibido directamente a los medios. Efectivamente, la Dirección de Comunicación Social del Poder Judicial de la Federación tiene esa encomienda. El juez habla desde sus sentencias, el juez habla desde su función, desde lo que tiene encargado con motivo de la administración de la justicia. No digo que no podamos tener acceso a los medios, pero convenientemente se hace, pero por solicitud de nosotros o de ellos mismos, a través de la Dirección de Comunicación Social. Lo que yo decía hace un rato es que esa dirección debiera de fortalecerse para que lo pidan o no lo pidan los medios, si lo pidan o no lo pidan los jueces, pueda informarse a todas las personas
cuáles son las cosas o cómo se resuelven los asuntos. Muchas veces dicen, a cualquier personaje que usted quiera citar le concedieron el amparo. No es cierto. Lo único que se le concedió fue la suspensión con la presentación de la demanda. La gente en este país se queda pensando que efectivamente en 2 horas le concedieron el amparo a alguien. A eso a lo que yo me refería cuando hablaba de la Dirección de Comunicación Social. Le digo, yo creo con todo respeto que las afirmaciones de que si dije, de que si no hice, que si no podríamos tenerlas como tales, porque no han sucedido de esa forma. Le digo, y sí, efectivamente, nunca he recibido personalmente ya los medios, mando mi tarjeta informativa a la Dirección de Comunicación Social conforme a las reglas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal y allá se les da toda la información. Eso creo que sería todo. Gracias, senador. Si no dispone de otra cosa. Me quedo con la impresión de que en este ejemplo, donde pareciera ser que hay temas estructurales como la capacidad de los jueces de defender sus propias decisiones, esta presentación que de manera incorrecta se le hizo de una persona que terminó no siendo, así como que el estudio de caso, me queda la impresión de que la solución en las preguntas que le he hecho yo solamente es un tema de cómo se comunicó el asunto. A su entender así es. Bueno, ¿cuál es su postura? Muy bien. Le comenté yo que iba a pedirle algunas preguntas respecto a algunos asuntos en particular. ¿Cuál es su postura cuando un derecho humano contemplado en un tratado internacional tiene una restricción expresa para su ejercicio en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? ¿Está usted a favor de la restricción del principio pro homine cuando el mismo, pro persone, cuando el mismo sea de fuente internacional? Quisiera que nos ayudara a andar en eso. Su postura respecto a la figura del arraigo establecido en el artículo 16 de la Constitución. Por lo pronto esas dos. Gracias, senador. Hace algún rato platicábamos sobre esta cuestión de la restricción contenida en el párrafo primero del artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación a los derechos humanos. Comentaba yo que no tengo un criterio fijado porque no ha habido la necesidad conforme a lo que afortunadamente tenemos, senador. No hay en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la restricción a un derecho humano que un tratado internacional sí nos dé. Que está la cuestión latente, sí lo creo, no encuentro yo un derecho humano en contradicción de los de la Constitución a los de los tratados internacionales en los que México es parte. Y además sobre ese punto, independientemente de lo que yo pudiera pensar, la Suprema Corte ya como órgano colegiado que es, ya determinó alguna cuestión que ha generado posturas en cuanto a la continuación de la supremacía constitucional, donde hace la Corte precisamente una reseña a esa última parte del primer párrafo del artículo primero en relación a que se puede restringir si la Constitución lo restringe. En la figura del arraigo también decía hace un rato que de la reforma penal de 2008 que contiene esta figura del arraigo la hace constitucional al permitirla o al disponerla, si no me equivoco, en el artículo 16. Es únicamente en aquellos asuntos de delincuencia organizada. No se permite en otros asuntos del orden federal ni en otros asuntos del orden local, sino únicamente en la delincuencia organizada, que ya mencionaba yo que tiene algunas restricciones porque el respeto de los derechos humanos no puede traer como consecuencia que no se pueda abatir el crimen, aunque ese crimen, decía en mi discurso, deba de combatirse de manera humana. En la materia de delincuencia organizada,
hay algunas doctrinas que permiten una variación en el tratamiento de las personas que están siendo acusadas o por cualquiera de los otros delitos o por algunos delitos de mayor entidad por los bienes jurídicos que afectan, como es la delincuencia organizada. En ese punto, en materia de delincuencia organizada se permite la punibilidad anticipada, porque solo con el hecho de reunirse con la intención de cometer cualquiera de los delitos previstos en el artículo 2 de la Ley de Delincuencia Federal contra la Delincuencia Organizada, solo por eso se les puede sancionar como miembros de la delincuencia organizada, sin que tenga que haber otra conducta. Si cometen alguno de los otros delitos del artículo 2, será una pena aparte, independiente de la que por ser miembros de la delincuencia organizada se les puede imponer. En este tema de la delincuencia organizada también hay reserva de garantías. Por ejemplo, en estos asuntos no pueden tener acceso a toda la averiguación, porque así lo dispone la Ley de Delincuencia Organizada, que además encuentra apoyo en la Convención de Palermo de la Delincuencia Organizada Transnacional, donde se hacen ya algunas restricciones, como es también la cuestión esta de la exclusión de dominio. Es una cuestión donde no se transgrede el principio de presunción de inocencia al encontrar una forma de hacerse el estado de las cosas que se obtuvieron a través del ejercicio de la comisión de delitos de delincuencia organizada. Entonces, el tratamiento de la delincuencia organizada es distinto, no porque sea violatorio de derechos humanos, sino por la ponderación que se tiene que hacer entre el derecho a una seguridad nacional, a una seguridad pública que se transgrede con esos delitos de delincuencia organizada, y el derecho a la libertad de alguien a quien se le está restringiendo con motivo de la figura del arraigo que considera y que dispone el artículo 16 de la Constitución, repito, únicamente para ese tipo de delitos, por el impacto y por la trascendencia que tienen en el Estado de Derecho. Muchas gracias. Por favor. De una vez. Me siento para anotar. Adelante. Cuando le pregunté sobre el tema de corrupción, usted me dijo que usted no le había tocado. Le cité una encuesta que he utilizado para estas entrevistas, una del CESOP, donde en la percepción de los ciudadanos y las ciudadanas el 80% considera que hay casos graves de corrupción en el Poder Judicial. ¿Su opinión sobre esa percepción de los ciudadanos y las ciudadanas, cuál es? ¿Por qué cree que sea esa percepción? Si a usted no le ha tocado, la pregunta es saber si a otros de sus compañeros les ha tocado o si ha sabido que casos de corrupción han ocurrido, y la tercera es qué ha hecho al respecto. Respecto de ese tema, senador, creo que la percepción que las personas tienen de la corrupción que hay en el Poder Judicial de la Federación no es del todo afortunada. Me parece que puede obedecer, comentaba hace un rato, al mal manejo de algunas de las personas que los asesoran, quienes les hacen creer que nosotros los juzgadores nos quedamos con no sé cuánto dinero que les piden, cuando, no sé si estaba hace un rato cuando les platicaba de dos gentes, que podría citar muchas más, que
supieron o les hicieron saber que yo estaba pidiendo dinero. Gracias a Dios ahí se aclaró todo, no pasó nada más, pero en parte creo que esa percepción puede ser generada. Yo hago lo posible por tener acercamiento con las partes y con las gentes que acuden a los tribunales en los que yo estoy. Si yo no hubiera tenido ese acercamiento, pues se quedan con la idea de que efectivamente las cosas eran de la otra forma, no como yo se las decía. Tiene que ver también con la falta de resolución conforme a los intereses de cada uno. La parte que gana piensa que uno es un buen juez y la parte que pierda piensa que es un juez vendido y no sé cuántas cosas más. Desgraciadamente, en todos los asuntos alguien pierde y alguien gana y no siempre la gente está contento con eso. Yo creo que tendría que ver también con eso y con el desconocimiento de los temas. A veces las personas piensan que es muy fácil sobre cualquier sistema de valoración de prueba decir que se hizo tal cosa o que vayan testigos y digan que las cosas fueron de determinada manera, cuando al juzgar o al resolver los asuntos tenemos que atender a todas las reglas de valoración de las pruebas que se tengan en la ley que sea, en la ley que corresponda. ¿Y qué he hecho? Pues lo que ha estado a mi alcance, dada la falta de verdad de conocimiento de la corrupción en el Poder Judicial de la Federación, que era, como le decía, acercarme a las partes, explicarles cómo y de qué manera se resuelven los asuntos, cuáles son los parámetros, más o menos cuántos son los tiempos, tratar personalmente con la gente que acude a este tribunal. No se les atiende a través de mis secretarios ni de mi secretaria, yo recibo a las personas, no doy audiencia, les recibo cuando vayan. Finalmente, creo que de esa manera puedo hacerles saber a ellos la forma en que voy a resolver, cómo lo voy a resolver, atendiendo por supuesto al contenido de los expedientes, no a lo que vaya a hacer, porque también esa es causa de responsabilidad administrativa, no podría explicarles en el fondo qué es lo que se va a resolver, pero sí cómo se hace el estudio y cómo pueden ellos obtener una resolución a corto, mediano o largo plazo, dependiendo del tipo de asunto y de la fase en la que el asunto por el que me van a ver se encuentra. Gracias. Nada más preguntaría a los demás legisladores y ahorita lo volvemos. Si alguien quiere preguntar, le preguntaría a la senadora Sansores y al senador Casillas. Ah, bueno, entonces continuamos con el senador Rasputin. Gracias. Sí, el dato del 80% no es de un asesor que me haya dado a mí una impresión, es una encuesta pública que se hizo en el 2015 sobre las impresiones que tienen los ciudadanos y las ciudadanas de cómo funciona el Poder Judicial. Usted está aquí como parte de una terna para ser ministra de la Suprema Corte de Justicia, que es, digamos, la cúspide de nuestro Poder Judicial. Y me genera inquietud su respuesta de que posiblemente ese porcentaje se deba a que la gente opina cuando pierde un caso, pues, que hubo algún juez vendido, ¿no? Alguien pierde, alguien gana, usted señaló. Así funcionan los poderes judiciales en todo el mundo, alguien pierde y alguien gana, esa es la labor regularmente de un juez y usted lo sabe, hacer justicia para que alguien termine teniendo la razón. ¿No le parece que hay causas sistémicas de fondo que deberíamos de considerar? Y segundo, si no cree usted que la Suprema Corte de Justicia, como la cúspide de nuestro Poder Judicial y quien busca ser parte de esa Corte, debería de tener una visión un poco más amplia. Gracias, senador. Cuando guste la comparecencia. Seguramente, senador, como usted señala, debe de haber algunas otras causas sistémicas que lleven a determinar este porcentaje. No sé, la verdad es que no le podría citar alguna. Solo quisiera decirle que a lo mejor entendí mal su pregunta, pero si no me equivoco, la pregunta iba encaminada a qué era lo que yo pensaba que podría traer ese 80% de porcentaje en la corrupción. Creo que puedan ser algunas otras causas, no se las podría citar en este momento, y la Corte, de acuerdo a lo que yo he visto, no tiene una visión muy clara de cómo funciona el Poder Judicial. Creo que puedan ser algunas otras causas, no se las podría citar en este momento, y la Corte, de acuerdo a lo que yo he visto, no tiene una visión muy clara de cómo funciona el Poder Judicial. Creo que puedan ser algunas otras causas, no se las podría citar en este momento, y
debe de asumirlo de una manera un poco más amplia. A lo mejor habría que hacer algunos estudios que me apoyen esas causas sistémicas que usted me dice que existen, que yo no lo tengo en tela de juicio, por supuesto, y sobre eso poder actuar o poder ver cuáles son las cosas que están pasando o a qué se debe esta corrupción. Leo que yo no he advertido, no la he vivido ni la he presenciado en mis 20 años de carrera judicial. Gracias. Senador. Sí, claro. Siempre puedes. Sin límite de tiempo. Para saber si usted ya no quiso ahondar en el tema de las causas sistémicas porque no le pregunté cuáles fueran, o lo que logré rescatar es que usted desconoce o no tiene conocimiento de esas causas sistémicas. Digo, porque usted y digo, en toda justicia, usted me dijo, yo le pregunté por la percepción, tiene toda la razón, y después en el desarrollo que usted hizo, le enfaticé sobre causas sistémicas. Hay quienes piensan que hay causas sistémicas que conducen a esa percepción de corrupción. ¿Usted desconoce cuáles son o no las conoce, o si las tiene pudiera detallarnos cuáles pueden ser las causas que generan una percepción de corrupción en el Poder Judicial? No podré citarlas ahorita, señor senador. Gracias. Gracias, senador. Preguntaría